La vida es una oportunidad dada por Dios. Pero el ser humano, por el afán de vivir, ha olvidado que esto es una verdad. ¿Será que es demasiado tarde? ¿Nos ahogaremos sin ninguna oportunidad? Bienvenido al programa Pan de Vida, un programa del Ministerio Internacional Palabra y Vida, mensaje y testimonio a las naciones. Dirige el pastor Guillermo Cifuentes Carvajal. Un fraternal saludo y gracias por estar una vez más con nosotros compartiendo en tu programa Pan de Vida. He escuchado a muchas personas decir: yo creo en Dios o yo conozco de Dios. De la misma manera me han expresado: yo conozco la palabra de Dios o creo en la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que significa verdaderamente conocer y creer? Porque es muy importante, además de conocer, que podamos creer realmente. Conocer y creer. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Habría alguna diferencia si nuestras emociones estuvieran en orden y tomáramos decisiones ya no basándonos en nuestras emociones, sino en los principios bíblicos? La respuesta es claro que sí. Y hoy, a través de la vida de Jesús, lo podremos comprobar. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 10, las Escrituras nos revelan que Jesús, antes de iniciar su ministerio, había decidido apartarse para dedicarse al ayuno y a la oración durante 40 días y 40 noches. Pero cumplido este tiempo, vemos cómo es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Es entonces en Mateo capítulo 4 versículo 3 en donde podemos observar cómo Satanás también intenta atacar la creencia de Jesús de la misma manera que lo vimos anteriormente haciéndolo con Eva. Lo puedes escuchar diciéndole al Señor: si eres hijo de Dios. Pero la fe de Jesús no fue lo único a lo que el enemigo apuntó, pues quiso además aprovechar su necesidad, el hambre, para añadir: di que estas piedras se conviertan en pan. Y al escuchar las artimañas de Satanás, estamos viendo cómo intenta hacer caer en tentación a nuestro Señor. La gran diferencia entre la decisión que toma Jesús y la de Eva es que Cristo, al conocer la palabra de Dios y creer en ella, nunca permitió que se debilitara su fe. Pues vemos a través de su respuesta cómo se aferra a la palabra de Dios y responde con gran convicción, autoridad, seguridad, certeza y confianza: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esta clave, conocer la palabra y creer en ella apaga las mentiras del enemigo, y así como Jesús sale vencedor, nosotros podemos hacerlo también. Te preguntarás: ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo ante algún momento de tentación y a la hora de tomar una decisión? ¿Será que al igual que Jesús, yo también puedo sobreponer antes que mis sentidos, ideas, pensamientos, emociones y demás lo que me dicen los principios de Dios? Y la respuesta es: sí lo podemos hacer, pero no solos, pues separados del Señor
nada podemos hacer. Y nos lo enseña Juan capítulo 15, versículo 5. Romanos capítulo 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios, por medio de nuestra fe en Jesucristo, ha puesto en nosotros al ayudador, a su Espíritu Santo, nuestro Paracleto, para que nos guíe y ayude poniendo orden a nuestras emociones, así como lo hizo al inicio de la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Pero sobre todo, vive y mora en nosotros para recordarnos e impulsarnos a mantenernos firmes en los principios que Dios nos ha dado. Pero para que actúe su poder de forma abundante en nosotros, necesitamos la fe. Y con la vida de Jesús podemos entender el porqué. Cristo nos revela la primera clave para tomar decisiones con base en principios bíblicos, y es conocer las Escrituras y creer en ellas. ¿Pero en qué consiste? Primero, hay que entender que el conocer solo se puede dar por medio de una intimidad. Por eso puedes ver a Jesús buscando en todo momento, muy de mañana, el tener tiempos de intimidad con Dios, pues no quería distracciones en esos maravillosos momentos. Quería dedicarse por completo a estar a solas con su Padre. Era claro que tenía trabajo que hacer, pero entendía lo vital e importante que significaba separar tiempo de calidad para estar en intimidad con el Creador. Es importante que reflexionemos. ¿Estamos haciendo lo mismo que Jesús, buscando intencionalmente el conocer a Dios por medio de su palabra? Si no lo estamos haciendo, preguntémonos, ¿cómo le creemos si no lo conocemos? Pues la segunda parte que conforma esta clave es la fe. Y vemos que Jesús confiaba en su Padre porque le conocía. Por eso, cuando fue tentado por primera vez por Satanás y aún teniendo hambre, no cedió ante esto, porque para él el conocer no era lo relevante, pues sabía que había venido para hacer la voluntad de su Padre. Por esto lo puedes ver asegurando y sujetando la voluntad, su voluntad humana, a la voluntad de Dios cuando manifiesta: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Queremos tener emociones equilibradas, bajo control y tomar decisiones con base en principios bíblicos? Sigamos el ejemplo de Jesús y dediquemos tiempo para conocer la palabra de Dios, pero sobre todo, creamos en ella. Pidámosle a Dios que nos ayude a ampliar nuestro conocimiento de su palabra, a tomar decisiones correctas y a actuar conforme a su voluntad, y a dedicar el tiempo necesario para poder tener una relación estrecha y de confianza con Él que nos permita obrar siempre de acuerdo a su palabra. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Para mayor información, no dude en comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico palabrayvidaIC@hotmail.com, Facebook Palabra y Vida Iglesia Cristiana, Twitter @Palabra y Vida IC, Instagram Palabra y Vida IC, y síguenos en nuestro canal YouTube Palabra y Vida Radio. Los esperamos en una nueva emisión.